llega el turno de Lincoln, lamentablemente para hablar de su asesinato. Lo interesante es que se habla siempre del asesinato de Lincoln, indefectiblemente lo asociamos con el de Kennedy, porque tiene similitudes no solo el asesinato, sino la política que ellos llevaban adelante, sus personalidades. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un video más adelante cuando tengamos que hablar de Kennedy. Pero en el caso de Lincoln, su asesinato, lamento decirlo, tiene que ver con esta camarilla. Y no es algo que a mí se me ocurra, no es una conclusión que yo saco. Lo que yo les voy a presentar es algo que escribió de puño y letra el propio Lincoln. Escribió unas cartas a un amigo que después las publicó, un amigo que además era su cliente, así empezó la relación. Y él sabía del complot que había en su contra. Hubo muchos intentos de asesinato fallidos, hasta, bueno, el último que se llevó a cabo. Esa misma noche también intentaron asesinar a mucha gente, asesinaron a otros, miembros del gobierno, generales. Fue una noche muy oscura y tiene que ver con esta gente, dicho por el propio Lincoln. Y además vamos a ver lo que dicen otros investigadores. O sea, esto no es algo que me saco de la manga. Básicamente son lecturas de lo que dicen otros, y que es muy 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 interesante, sobre todo lo que sabía Lincoln al respecto. En 1856, un esclavo fugitivo llamado Dred Scott había tratado de obtener la libertad en el estado libre de Kansas. El caso fue tan importante que llegó hasta la Corte Suprema. La decisión de Dred Scott fue dictada por el juez católico romano Taney, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en ese momento. Y la decisión Taney, en pocas palabras, fue que el negro no tenía derechos como el hombre blanco. Así que, bueno, el hombre blanco no tenía que respetar ningún derecho en lo que tenía que ver con su persona. Esto básicamente decía que el hombre negro era inferior al hombre blanco y que no tenía derechos. Bueno, Lincoln, cuando era niño, había visto la venta de esclavos en un pequeño pueblo de Illinois. Mientras él y un amigo pasaban junto a una subasta de esclavos, Lincoln se volvió a su amigo y le dijo: algún día voy a pegarle fuerte. En noviembre de 1855, Charles Chiniquy, un sacerdote católico de Kankakee, en Illinois, había sido atacado en una serie de casos judiciales por el obispo de la diócesis de Chicago. Chiniquy había hablado a menudo sobre el tema de la templanza y los males del licor. Dado que muchos de los sacerdotes eran bastante alcohólicos y la mayoría de los demás eran bebedores sociales, las charlas de Chiniquy sobre la templanza no fueron apreciadas. Chiniquy citaba a menudo la Biblia en defensa de ciertas posiciones que ocupaba, y esto enardeció enormemente al obispo católico de Chicago en su contra. Para silenciarlo, Chiniquy fue acusado por un pariente, un sacerdote, de mala conducta hacia ella. Es decir, era una pariente de un sacerdote, ¿no? Bueno, y lo inculpó de portarse mal con ella. Bastante parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? Al final vemos que quizás ahora todo esté enardecido, pero en el fondo nada cambió. Bueno, el caso es que Charles Chiniquy había sido tan publicitado en la prensa de Illinois que muy pocos abogados querían defenderlo. Se dieron cuenta de que no solo estaban luchando contra un sacerdote en Chicago, sino que estaban luchando contra la Iglesia Católica. Entonces Charles Chiniquy se enteró de que existía Lincoln, un abogado muy honrado de Illinois, y entonces le envió un telegrama solicitando sus servicios, y 20 minutos después del telegrama recibió una respuesta que decía: sí, defenderé su vida y su honor en el próximo periodo de mayo de la Corte en Urbana, firmado Abraham Lincoln. Bueno, es el propio Chiniquy que relata en su libro 50 años en la Iglesia de Roma lo siguiente. Dice: llegó el momento en que el sheriff de Kankakee tuvo que arrastrarme nuevamente como criminal y prisionero a Urbana y entregarme en manos del alguacil de esta ciudad. Llegué ahí el 20 de octubre con mis abogados, los señores Osgood y Paddock,
y una docena de testigos. El señor Abraham Lincoln me había precedido solo unos minutos de Springfield. Bueno, cuando Charles Chinniky fue defendido por Lincoln, leemos lo siguiente. Esto lo escribe Burke McCarthy en La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln. Dijo, luego continuó y describió la carrera del padre Chinniky, cómo había sido perseguido injustamente, y en conclusión dijo, mientras Dios me dé un corazón para sentir, un cerebro para pensar o una mano para ejecutar mi voluntad, lo haré. Dedicarlo contra ese poder que ha intentado utilizar la maquinaria de los tribunales para destruir los derechos y el carácter de un ciudadano estadounidense. Y esta promesa hecha por Abraham Lincoln en sus años más maduros también la cumplió. Bueno, Lincoln se dio cuenta de que Chinniky había sido acusado injustamente. La noche antes de que Chinniky fuera condenado a prisión por un crimen que no cometió, un testigo ocular que había escuchado el complot para destruir a Chinniky se presentó y de cierta manera lo salvó. Bueno, Abraham Lincoln se ganó muchos enemigos como resultado del juicio de Chinniky, y cuando salieron de la sala del tribunal, George Chinniky estaba llorando y Abraham Lincoln le preguntó. Esto lo cuenta el propio George Chinniky en 50 años en la iglesia de Roma, y dice, padre Chinniky, ¿por qué llora? Estimado señor Lincoln, respondí, permítame decirle que la alegría que naturalmente debería sentir por tal victoria se destruye en mi mente por el temor de lo que pueda costarle. Había en la corte no menos de 10 o 12 jesuitas de Chicago y St. Louis que vinieron a escuchar mi sentencia de condena a la penitenciaría. Lo que me preocupa ahora y me hace llorar es que me parece que he leído su sentencia de muerte en sus ojos diabólicos. ¿Cuántas otras víctimas nobles ya han caído a sus pies? Bueno, Abraham Lincoln desde 1855 y 1856 ya era un hombre marcado al que buscaban destruir. 4 años más tarde, en 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Mientras se dirigía de Illinois a Washington, D.C., tuvo que pasar por la ciudad de Baltimore. Más tarde le dijo a Charles Chinniky, que él lo cuenta en su libro. Dice, estoy muy contento de volver a verte. Ves que tus amigos, los jesuitas, aún no me han matado, pero seguramente lo habrían hecho cuando pasé por su ciudad más devota, Baltimore, si no hubiera pasado de incógnito unas horas antes de que me esperaran. Tenemos pruebas de que la compañía que había sido seleccionada y organizada para asesinarme estaba dirigida por un católico romano rabioso llamado Byrne. Estaba compuesto casi en su totalidad por católicos romanos. Más que eso, había 2 sacerdotes disfrazados entre ellos para guiarlos y animarlos. Vi al señor Morse, el erudito inventor de la telegrafía eléctrica, y me dijo que cuando estuvo en Roma, no hace mucho, descubrió las pruebas de la conspiración más formidable contra este país y todas sus instituciones. Lamento que el profesor Morse haya tenido que dejar Roma antes de poder saber más sobre los planes secretos de los jesuitas contra las libertades y la existencia misma de este país. En Baltimore se había contratado a 20 hombres para asesinar al presidente electo de camino a Washington. El líder de esa banda era un refugiado italiano, un barbero muy conocido en Baltimore. Su plan era el siguiente: cuando Lincoln llegara a esa ciudad, los asesinos debían mezclarse con la multitud, acercarse lo más posible a su persona y dispararle con sus pistolas. Si estaba en un carruaje, se habían preparado granadas de mano llenas de pólvora detonante, como las que utilizó Orsini para intentar asesinar a Luis Napoleón. Estos debían ser arrojados al carruaje y para hacer el trabajo de la muerte doblemente seguro, las pistolas debían ser descargadas en el vehículo en el mismo momento que se largaban las granadas. Los asesinos tenían un barco listo para recibirlos en el puerto. Desde ahí serían llevados a Mobile, en el estado secesionista de Alabama. Esto lo dijo John Smith Dye en The Other's Den. Un barbero italiano muy conocido en Baltimore, un romanista, lo apuñaló mientras estaba sentado en su carruaje cuando partió del depósito. Esto lo cuenta Burke McCarthy en La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln. Bueno, afortunadamente el primer complot de los jesuitas para matar a Lincoln fracasó, ya que intentaron quitarle la vida antes de que llegara a la Casa Blanca. Mientras viajaba en un tren, John Wilkes Booth
le dejó caer una carta escrita por Charles Selby. Poco después encontró la carta y, entregado al presidente Lincoln, quien, después de haberlo leído, escribió la palabra asesinato en ella y lo archivó en su oficina, donde fue encontrada después de su muerte y fue puesto como prueba en la corte. Y bueno, hay un extracto de la carta en el libro anteriormente mencionado que dice: Abby por Abraham, debe morir y ahora. Puedes elegir tus armas, la taza, el cuchillo o la bala. La copa nos falló una vez y podría volver a... Y ahí no se lee. Dice: sabes dónde encontrar a tus amigos. Tus disfraces son tan perfectos y completos. Huelga por su hogar, huelga por su país. Espere su momento, pero seguro. Bueno, esta carta se utilizó para ayudar a condenar a la señora Mary Surratt y a algunos de los otros conspiradores en los juicios por el asesinato de Lincoln. Querían apuñalarlo. Si eso fallaba, le dispararían y lo volarían. Eso falló, por lo que intentaron envenenarlo. Bueno, ellos, los que dice ellos en la carta, eran los emisarios del Papa, los jesuitas, y John Smith Dye, que fue testigo de estos eventos, nos dice: fue un día oscuro en la historia de nuestro país cuando un guardia armado tuvo que rodear el hotel Willards, donde el magistrado jefe se había alojado temporalmente para evitar su asesinato. Y el día 4 de marzo de 1861, el día de la toma de posesión, fue escoltado por la avenida Pensilvania en una plaza hueca de caballería, y el general Scott ejerció la máxima vigilancia para evitar que lo asesinaran públicamente en el camino al Capitolio, para pronunciar su discurso inaugural desde el pórtico del propio Capitolio. Fueron tiempos terribles. Esto nos cuenta John Smith Dye en The Other's Den. Cuando uno recuerda el Concilio de Viena, a Metternich, el Papa, los planes de la Orden de los Jesuitas para destruir el país, destruir la libertad, destruir el protestantismo, matar a los presidentes, todas las cosas que dijeron, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, también uno se acuerda de los atentados contra la vida de Andrew Jackson, el asesinato de William Henry Harrison, el asesinato de Zachary Taylor, el intento de asesinato de James Buchanan, el intento de asesinato de Abraham Lincoln y finalmente el asesinato. Entonces, bueno, intentaron llevar a cabo lo que dijeron y en algunos casos lo lograron. Entonces, el propio Abraham Lincoln declaró: ya se han hecho tantos complots contra mi vida que es un verdadero milagro que todos hayan fracasado. Cuando consideramos que la gran mayoría de ellos estaban en manos de los hábiles asesinos católicos romanos, evidentemente entrenados por jesuitas. ¿Pero podemos esperar que Dios haga un milagro perpetuo para salvar mi vida? Yo creo que no. Los jesuitas son tan expertos en esos hechos de sangre que Enrique IV dijo que era imposible escapar de ellos y se convirtió en su víctima, aunque hizo todo lo posible para protegerse. Mi escape de sus manos, ya que la carta del Papa a Jeff Davis ha afilado el 1.000.000 de dagas para perforar mi pecho, sería más que un milagro. Pero así como el Señor no escuchó murmullos de los labios de Moisés cuando le dijo que tenía que morir antes de cruzar el Jordán por los pecados de su pueblo, así que espero y oro para que Él no escuche mis murmullos cuando caiga por causa de mi nación. Los únicos 2 favores que pido al Señor son: primero, que pueda morir por la causa sagrada en la que estoy comprometido y que soy el abanderado de los derechos y libertades de mi país. El segundo favor que le pido a Dios es que mi querido hijo Robert, cuando yo me haya ido, sea uno de los que alcen esa bandera de la libertad que cubrirá mi tumba, y lo llevarán con honor y fidelidad al final de su vida, como lo hizo su padre, rodeado de los millones que serán llamados con él a luchar y morir por la defensa y el honor de nuestra patria. Esto lo cuenta Charles Chickney, 50 años en la Iglesia de Roma. Y sigue, y nos cuenta, cuando Abraham Lincoln entendió que su tiempo estaba cerca,
Dice, en medio de un éxito incomparable, mientras todas las campanas de la tierra sonaban de alegría, cayó sobre nosotros una calamidad que abrumaba al país de consternación y asombro. El viernes 14 de abril por la noche, el presidente Lincoln asistió al Ford Theater en Washington. Estaba sentado tranquilamente en su palco escuchando el drama cuando un hombre entró por la puerta del vestíbulo que conducía al palco, cerrando la puerta detrás de él. Acercándose al presidente, sacó del bolsillo una pequeña pistola y le disparó en la nuca. Mientras el presidente caía sin sentido y herido de muerte, y el grito de su esposa, que estaba sentada a su lado, perforaba todos los oídos, el asesino saltó del palco, una altura perpendicular de 9 pies, y mientras corría por el escenario con la cabeza descubierta, blandió una daga, exclamando «Sic semper Tyrannus», y desapareció detrás de las escenas laterales. El noble Abraham, verdadero descendiente del padre de los fieles, honrado en toda confianza, humilde como un niño, tierno corazón como una mujer, que no pudo soportar herir incluso a sus enemigos más envenenados, quien en la hora del triunfo se entristeció, no sea que los sentimientos de sus adversarios sean heridos por su derrota, con caridad para todos, malicia para nadie, dotados de sentido común, inteligencia nunca superada y con un poder de intelecto que le permitió lidiar con los oponentes más gigantes en el debate, desarrollando habilidades como estadista, lo que ganó la gratitud de su país y la admiración del mundo, y con gracias y amabilidad que atrajeron hacia él todos los corazones generosos, muere por la bala del asesino. ¿Pero quién era ese asesino? Booth no era más que la herramienta de los jesuitas. Fue Roma quien dirigió su brazo, después de corromper su corazón y condenar su alma. Esto sale en el mismo libro, ¿no? Y sigue, y después de 20 años de constantes y difíciles investigaciones, hoy presento sin miedo al pueblo estadounidense para decir y demostrar que el presidente Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. En el libro de los testimonios dados en la acusación del asesinato de Lincoln, publicado por Ben Pittman y en los 2 volúmenes del juicio de John Surratt en 1867, tenemos la prueba legal e irrefutable de que la trama de los asesinos de Lincoln fue madurado, sino iniciado en la casa de Mary Surratt, 561 Street de Washington, D.C. Los testimonios juramentados muestran que fue la cita común de los sacerdotes de Washington. ¿Qué le revela al mundo la presencia de tantos sacerdotes en esa casa? Ningún hombre de sentido común que sepa algo de los sacerdotes de Roma puede dudar de que fueron los consejeros, el alma misma de esa trama infernal. Esos sacerdotes que eran los amigos personales y el padre confesor de Booth, John Surratt, la señora y la señorita Surratt, no podían estar ahí constantemente sin saber lo que estaba pasando, sobre todo cuando sabemos que cada uno de ellos y de esos sacerdotes era un rebelde rabioso en el corazón. Cada uno de esos sacerdotes, sabiendo que su papa infalible había llamado a Jeff David, su querido hijo, y había tomado a la Confederación del Sur bajo su protección, estaba obligado a creer que lo más santo que un hombre podía hacer era luchar por la causa del Sur, destruyendo a los que eran sus enemigos. Lea la historia del asesinato del almirante Coligny, Enrique III y Enrique IV, y Guillermo el Taciturno, por los asesinos a sueldo de los jesuitas. Compárelos con el asesinato de Abraham Lincoln y encontrará que uno se parece al otro como 2 gotas de agua. Comprenderá que todos provienen de la misma fuente, Roma. Esta es una cita del mismo libro, y sigue en el mismo libro. Ese archirrebelde Jeff Davis podría dar el dinero, pero solo los jesuitas podían seleccionar a los asesinos, entrenarlos y mostrarles una corona de gloria en el cielo. Si mataban al autor del derramamiento de sangre, el famoso renegado y apóstata, el enemigo del Papa y de la Iglesia, Lincoln. ¿Quién no ve las lecciones dadas por los jesuitas a Booth en su relación diaria en la casa de Mary Surratt cuando lee estas líneas escritas por Booth unas horas antes de su muerte? Que dicen, nunca podré arrepentirme, Dios me hizo el instrumento de su castigo. Eso dijo el asesino. Bueno, compare estas palabras con las doctrinas y principios enseñados por los concilios, los decretos del Papa y las leyes de la Santa Inquisición, y encontrará que los sentimientos y la fe de Booth fluyen de esos principios como el río fluye desde su fuente. Todo esto está en el mismo libro. Y sigo citando el mismo libro. Esa piadosa señorita Surratt, quien al día siguiente del asesinato de Lincoln dijo, sin ser reprendida, en presencia de varios otros testigos, la muerte de Abraham Lincoln no es más que la muerte de cualquier negro en el ejército.
¿De dónde sacó ella esa máxima sino de la iglesia? Bueno, ¿no había proclamado esa iglesia recientemente a través del devoto juez católico romano Taney en su decisión de Dred Scott que los negros no tienen ningún derecho que los blancos estén obligados a respetar? Al llevar al presidente al nivel del negro más bajo, Roma estaba diciendo que no tenía derecho ni siquiera a su vida. Todo esto está en el libro de Chickney. Bueno, inmediatamente después de la muerte de Lincoln, John Surratt, que era parte de la conspiración del asesinato, huyó a Montreal. De Montreal lo llevaron a Liverpool, en Inglaterra, y luego a Roma. Cuando un funcionario de los Estados Unidos finalmente lo alcanzó, lo encontraron en el ejército personal del Papa. Bien, un conspirador en el asesinato de Abraham Lincoln era miembro del ejército personal del Papa. Y esto está atestiguado, esto es real, no es una suposición. Bueno, seguimos con el libro, ¿no? A ver qué nos cuenta. Y dicen, 3 o 4 horas antes de que Lincoln fuera asesinado en Washington, el 14 de abril de 1865, ese asesinato no solo era conocido por alguien, sino que circulaba y se hablaba de él en las calles y casas del pueblo sacerdotal de St. Joseph, Minnesota. El hecho es innegable, los testimonios son indiscutibles y no había ferrocarril ni comunicaciones telegráficas a menos de 40 u 80 millas de St. Joseph. Lineman, que es católico, nos dice que aunque escuchó esto de muchos en su tienda y en las calles, no recuerda el nombre de uno solo de los que se lo dijo, pero sí, el recuerdo del señor Lineman es tan deficiente en ese tema, podemos ayudarlo y decirle lo que se dijo con precisión matemática. Los sacerdotes de San José visitaban Washington a menudo y se alojaban probablemente en casa de la señora Surratt. Esos sacerdotes de Washington estaban en comunicación diaria con sus sacerdotes correbeldes de San José. Eran sus amigos íntimos. No había ningún secreto entre ellos. Los detalles del asesinato, como el día elegido para su comisión, eran tan conocidos entre los sacerdotes de San José como entre los de Washington. ¿Cómo pudieron los sacerdotes ocultar un acontecimiento tan alegre a su íntimo amigo, el señor Lineman? Él era su hombre de confianza, él era su proveedor, era su mano derecha. Los sacerdotes de Roma conocieron y difundieron la muerte de Lincoln 4 horas antes de que ocurriera en su ciudad de St. Joseph, Minnesota. Eso está en el libro también. Pero hay más material, y dice, en el juicio de John Surratt, un ministro francés llamado Rufus King declaró lo siguiente: creo que él, John Surratt, estaba protegido por el clero y que el asesinato es el resultado de un complot profundo, no solo contra la vida del presidente Lincoln, pero contra la existencia de esta república, pues somos conscientes de que el sacerdocio y la realeza están y siempre se han opuesto a la libertad. Esto dice Burke McCarthy en La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln. Cuatro personas fueron juzgadas, condenadas y ejecutadas en la horca por el asesinato de Abraham Lincoln. Sus nombres eran David Harold, Louis Payne, George Atzerodt y Mary Surratt. Todos eran católicos. Esa información está en el Teatro Ford, en varias vitrinas que muestran muchas cosas sobre Lincoln, la guerra civil y el asesinato, por supuesto. Mientras Abraham Lincoln era asesinado, también se intentó asesinar a William Seward, el secretario de Estado. También iba a haber un atentado contra la vida de Ulysses Grant, pero Grant tuvo que hacer un viaje de emergencia a Nueva Jersey para estar al lado de la cama de un pariente moribundo. Andrew Johnson, el vicepresidente de Estados Unidos, también iba a ser asesinado en ese momento. El hombre que iba a matarlo se asustó y salió corriendo. Y bueno, nos cuenta McCarthy lo siguiente. Louis Payne, conocido como el Chico de Florida, un joven gigante atlético que unos meses antes se había unido a la conspiración, cabalgó hasta el frente de la residencia del secretario de Estado, William Seward. William Seward había estado enfermo durante 3 semanas, sufría una fractura de mandíbula, resultado de la fuga de su equipo, y estaba bajo el cuidado constante de enfermeros. Payne tocó el timbre y fue atendido por el mayordomo de color. Le dijo a este último que lo habían enviado con una medicina que debía llevar a la enfermería. El mayordomo se negó a permitirlo entrar, diciendo que tenía órdenes de no permitir que nadie entrara en la habitación del señor Seward.
El extraño, Louis Payne, después de una breve lucha, lo derribó y subió las escaleras dando brincos. Se precipitó a la habitación del enfermo después de derribar a cada uno de sus hijos, los hijos del secretario, y Payne saltó sobre el enfermo y lo apuñaló gravemente 3 veces. Con un esfuerzo sobrehumano, este último luchó para salir de la cama con su agresor, quien lo dejó tirado en el suelo, sangrando por las heridas que le había infligido. Después de su asalto asesino a Seward, el rufián bajó corriendo las escaleras, gritando a todo pulmón: estoy loco, y muy probablemente lo estaba. Estaba completamente bajo el control de las influencias hipnóticas de la gente que lo había enviado. Era parte del plan que Michael O'Loughlin, uno de los conspiradores de Baltimore, estaba también en el plan de asesinar al general Grant esa noche, y eso no fue posible por el cambio de planes del general. Bueno, y Axelrod le tocó asesinar al vicepresidente Johnson, pero se asustó y pasó el día estando en el campo en un caballo. Varios días después lo encontraron con familiares suyos en Washington. Hizo una confesión por escrito antes de ser ejecutado que confirmó la presencia de Surratt en Washington ese día fatal, un hecho que 9 testigos de renombre habían jurado. Entonces, tenemos una conspiración para matar no solo al presidente, sino para llevar al gobierno de Estados Unidos completamente al caos. Y no podemos más que recordar el Concilio de Viena y el Congreso de Verona en plena acción. Entonces, y eso que nos remite, por supuesto, ¿no?, a la orden de los jesuitas para hacer lo que dijeron que iban a hacer. Bueno, sembrar sobre todo la semilla de la división entre las dos grandes secciones de ese país, dividir al norte del sur, sobre todo usando la cuestión de la esclavitud, porque la cuestión no era la esclavitud porque a nadie le importaban los esclavos, esa es la realidad, lamentable. Todo era una cuestión de poder y de dinero. Los pobres esclavos no le importaban a nadie, ni al norte, ni al sur, ni a los sacerdotes, ni a los laicos. Esa es la realidad. Pero bueno, era una oportunidad de oro, digamos, para aplastar a uno contra otro y reinar sobre las ruinas. Y Charles Chinquy, en 50 años en la Iglesia de Roma, también nos cuenta esto. Y dice que ellos esperaban que llegara la hora de su supremo triunfo sobre este continente. Y ordenaron al emperador de Francia que estuviera preparado con un ejército en México, dispuesto a apoyar al sur. Y ordenaron a todos los católicos romanos que se alistaran bajo las banderas de la esclavitud, uniéndose al Partido Demócrata. Sabemos que el Partido Demócrata de hoy en día es el sucesor, digamos, o es el heredero del Partido del Sur. O sea, salen de ahí. Ku Klux Klan, todo eso. De ahí surge el Partido Demócrata. Eso lo saben en Estados Unidos, por supuesto, es parte de su historia y lo saben, eso no está oculto. Y finalmente tenemos una carta de Lincoln a Charles Chinquy, en donde le dice: estaré eternamente agradecido por las palabras de advertencia que me ha dirigido sobre los peligros que se avecinan en mi vida desde Roma. Sé que no son peligros imaginarios. Si estuviera luchando contra un sur protestante como nación, no habría peligro de asesinato. Las naciones que leen la Biblia luchan con valentía en el campo de batalla, pero no asesinan a sus enemigos. El Papa y los jesuitas, con su infernal Inquisición, son los únicos poderes organizados del mundo que recurren al puñal del asesino para asesinar a quienes no pueden convencer con sus argumentos ni vencer con la espada. Lamentablemente siento cada día más que no es contra los estadounidenses del sur. Solo estoy luchando contra el Papa de Roma, sus pérfidos jesuitas y sus esclavos ciegos y sedientos de sangre. Mientras esperen conquistar el norte, me perdonarán, pero el día que dirijamos sus ejércitos, tomemos sus ciudades y los obliguemos a someterse, entonces tengo la impresión de que los jesuitas, que son los principales gobernantes del sur, harán lo que casi invariablemente han hecho en el pasado. La daga o la pistola harán lo que las manos fuertes de los guerreros no pudieron lograr. Esta guerra civil parece no ser más que un asunto político para aquellos que no ven, como yo, los resortes secretos de este terrible drama. Pero es más que una guerra
es más una guerra religiosa que civil. Es Roma quien quiere gobernar y degradar el norte, como ha gobernado y degradado al sur desde el mismo día de su descubrimiento. Son muy pocos los líderes del sur que no están más o menos bajo la influencia de los jesuitas a través de sus esposas, parientes, familiares y amigos. Varios miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen a la Iglesia de Roma. Pero es muy cierto que si el pueblo estadounidense pudiera aprender lo que yo sé del odio feroz de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros derechos más sagrados y nuestras libertades tan caras, lo alejarían mañana de entre nosotros o los fusilarían por traidores. Pero eres el único a quien le revelo estos tristes secretos porque sé que los aprendiste antes que yo. La historia de estos últimos 1000 años nos dice que ahí donde la Iglesia de Roma no es un puñal para perforar el pecho de una nación libre, es una piedra para su cuello, para paralizarla e impedir su avance en los caminos de la civilización, ciencia, inteligencia, felicidad y libertad. Esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Se lo debemos al papado que ahora vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Compadezco a los sacerdotes, los obispos y los monjes de Roma en Estados Unidos, cuando la gente se dé cuenta de que ellos son, en gran parte, responsables de las lágrimas y el derramamiento de sangre en esta guerra. Tiene toda la razón cuando dice que fue para separar a los católicos romanos que se han alistado en nuestro ejército. Desde la publicación de esta carta del Papa, un gran número de ellos han abandonado sus estandartes y se han vuelto traidores. También es cierto que Meade se ha quedado con nosotros y ganó la sangrienta batalla de Gettysburg. Pero ¿cómo podía perderlo cuando estaba rodeado de héroes como Howard, Reynolds, Buford, Wadsworth, Cutler, Slocum, Sickles, Hancock, Barnes, etc.? Pero es evidente que su romanismo superó a su patriotismo después de la batalla. Dejó escapar al ejército de Lee cuando fácilmente podría haber cortado su retirada y obligado a rendirse, después de perder casi la mitad de sus soldados en la carnicería de los últimos 3 días. Cuando Meade iba a ordenar la persecución después de la batalla, un extraño llegó apresuradamente al cuartel general, y ese extraño era un jesuita disfrazado. Después de 10 minutos de conversación con él, Meade hizo tales arreglos para la persecución del enemigo que escapó casi intacto con la pérdida de solo 2 cañones. La gente común ve y escucha las ruedas grandes y ruidosas de los autos de la Confederación del Sur. Las llaman Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Sims, etc. Y creen honestamente que son la fuerza motriz, la primera causa de nuestros problemas. Pero esto es un error. La verdadera fuerza motriz se oculta detrás de los gruesos muros del Vaticano, los colegios y escuelas de los jesuitas, los conventos de las monjas y los confesionarios de Roma. Esto dijo Lincoln en una carta a Chinky. Bueno, en cumplimiento de los concilios de Viena, Verona y Chieri, la Iglesia Católica dividió el norte y el sur a través de su agente John Calhoun. Buscaron destruir la economía a través de Nicholas Biddle y luego usaron la copa del veneno y la bala del asesino para asesinar e intentar asesinar a un total de 5 personas en un principio y luego a los que fueron 5 presidentes en un lapso de 25 años. Enrojecieron el suelo de Estados Unidos con la sangre de miles de norteamericanos en la terrible guerra civil y sigue todo igual. Así que, bueno, lo escuchamos mejor dicho, lo leemos de la propia pluma de Lincoln y después tenemos las citas a los otros libros, a investigadores, al testigo presencial, que fue un cliente y luego amigo de Lincoln. Nadie se inventa nada. Esto está de puño y letra. Y gente del momento está en lo que fue la instrucción que se hizo para la averiguación del asesinato. Hay testimonios, si bien obviamente quedó en la nada, quedó en el loquito de siempre, ¿no? Pero es fácil leerlo, ¿no? Cuando uno lo lee, lo que dijeron los testigos y quiénes eran los implicados,
Lo que pasa es que, claro, hay que escarbar un poquito, pero nada más que eso, escarbar un poquito. Parece de locos. Me cuesta creerlo hasta a mí. Eh, pero, no sé, yo a Lincoln le creo. Y digamos, ¿por qué estaría tan preocupado por un complot jesuita en su contra y que después me digan que lo mató un loco? O sea, que él estaba loco, estaba paranoico por algo que nunca sucedería, que no existía, y luego realmente lo matan. ¿Por qué no pensar que tenía razón? Pero bueno, eso es lo que hay para contar, que no se cuenta normalmente, sobre el asesinato de Lincoln y todo lo que pasó antes, ¿no? Y además no solo el asesinato de Lincoln, a toda la gente que intentaron matar y a los que efectivamente también mataron, incluso ese mismo día. Y lamentablemente, bueno, se llevaron la vida de Lincoln. Por supuesto, cada vez que aparece alguien que puede servirle a la humanidad, independientemente de si uno está de acuerdo con su política, con su partido, con la ideología, con lo que sea, son personas medianamente normales, por lo menos. O sea, estamos hablando de gente que podrá tener sus defectos y demás, pero que no está viciada, que realmente quiere que su país avance, que no está mirando con quién pacta para subir en la escala ni nada. O sea, realmente son gentes que tienen un valor. Bueno, los asesinan. Funciona así. Él lo sabía, lo dijo. Él lo sabía, estaba dispuesto a que lo asesinaran, porque no iba a hacer otra cosa. Entonces, esto no se trata de héroes, ni de poner en una cúspide a alguien, porque todos somos seres humanos, ellos también fueron seres humanos. Cuando hablo en plural, es porque recuerdo a Kennedy, pero bueno, valía la pena tener un presidente así, y no pudo ser por muy poquito tiempo. Y bueno, y siempre esta gente detrás. Espero. Es muy difícil que nos lo saquemos de encima para los próximos videos porque es el día de hoy que siguen con lo suyo. Pero bueno, en algunos estarán, en otros no estarán. La verdad es que yo sé que a veces es aburrido, a veces es pesado. No es que a mí me encante hablar de ellos, sinceramente, pero bueno, ahí están, son ítems, son puntos muy importantes que no se pueden pasar por alto. Entonces, bueno, seguiremos adelante y después de tener que contar este hecho aberrante, este magnicidio, y sobre todo, bueno, la persona de Lincoln que hacía las cosas bien, o intentaba, por lo menos, y ya vemos cómo además se quisieron cargar a tanta gente en una misma noche. Y el cuento siempre del loquito solitario, que una vez uno lo puede tragar, digamos, pero después de esto, que siempre apliquen el mismo modelo, ya creo que lo sabemos todos, todos, todos. A los que llaman despiertos, a los que llaman dormidos, ese sistema ya es como que prácticamente a nadie le importa ya si queda bien o queda mal. Es el modelo, siempre es un loquito solitario. Bueno, es el de lo que más hay que desconfiar. Detrás de ese loquito solitario siempre hay una camarilla. Sea una, sea la otra, o sean todas mezcladas. Pero bueno, ahí está, Lincoln, ya pasamos por esa etapa. Vamos avanzando en el mapa cada vez más rápido y vamos viendo los tentáculos de este estado profundo, que ahí está, ¿no? En todo el mundo, en todas las instituciones, tienen su estado profundo.